¿Listos para sumergirnos en un misterio que desafía la historia? Prepárense, porque hoy desentrañaremos uno de los secretos mejor guardados de los caballeros templarios. ¿Escaparon realmente a América antes de su caída? Los templarios, guerreros y banqueros amasaron una fortuna incalculable. Su poder era tal que desafiaba a reyes y papas, pero en 1307 todo se derrumbó. Felipe IV de Francia, acuciado por las deudas, orquestó su caída. Acusaciones de herejía, torturas y ejecuciones marcaron el fin oficial de la orden, ¿o no? La leyenda cuenta que, justo antes de la purga, una flota templaria zarpó. Cargada de tesoros y secretos, desapareció en el Atlántico. Su destino, América. ¿Podría ser que los templarios conocieran el Nuevo Mundo antes que Colón? ¿Qué secretos ocultaron en tierras lejanas? La intriga nos consume. Algunos apuntan a inscripciones en piedras y mapas antiguos como prueba. Otros hablan de artefactos templarios encontrados en América. ¿Son simples coincidencias o la confirmación de la leyenda? Las teorías conspirativas florecen. Se dice que los templarios protegieron el Santo Grial en América, o que fundaron nuevas órdenes secretas para perpetuar su legado. Independientemente de si llegaron o no a América, el legado templario perdura. Su influencia se siente en la arquitectura, el simbolismo y las sociedades secretas. Su historia sigue fascinando y generando debate. ¿Qué parte de la leyenda es verdad? ¿Qué secretos aún esperan ser descubiertos? Si quieres seguir explorando los misterios templarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. No te pierdas nuestros próximos videos llenos de enigmas y revelaciones. Comenta qué te pareció y comparte este video con tus amigos. ¿Qué ocurrió realmente después de que los cruzados conquistaron Jerusalén? La historia oficial es solo la punta del iceberg. Prepárense para un viaje a través de intrigas, traiciones y riquezas invaluables, donde la fe se entrelaza con la ambición en el corazón de Tierra Santa. A finales del siglo XI, el mundo estaba al borde de un cambio radical. El Imperio Bizantino, un bastión de la cristiandad, se encontraba asediado por la creciente amenaza de los turcos selyúcidas. Alejo I Comneno, el astuto emperador bizantino, se vio obligado a buscar ayuda desesperadamente. Su mirada se dirigió hacia Occidente, hacia el poder espiritual y militar del Papa. El Papa Urbano II, en Roma, recibió la petición de auxilio de Alejo I. Esta solicitud marcaría el inicio de una de las empresas más ambiciosas y sangrientas de la historia medieval, las Cruzadas. En 1095, Urbano II convocó el Concilio de Clermont, un evento que cambiaría el curso de la historia. Ante una multitud fervorosa, el Papa pronunció un discurso que resonaría a través de Europa. Urbano II proclamó la Cruzada, una guerra santa para liberar Tierra Santa del dominio musulmán. Prometió la remisión de los pecados a aquellos que tomaran la cruz y lucharan por la causa cristiana. El objetivo declarado era liberar Jerusalén y los lugares sagrados del control musulmán. La promesa de salvación eterna y la liberación de Tierra Santa encendieron la imaginación de miles. ¿Qué motivó a miles de hombres y mujeres a unirse a una empresa tan peligrosa y lejana? La distancia y los peligros eran inmensos, pero la llamada a la cruzada resonó profundamente. Deus vult, Dios lo quiere, se convirtió en el grito de guerra de los cruzados. Esta frase encapsulaba la justificación divina que impulsaba su misión. La fe y la promesa de salvación fueron poderosos impulsores ideológicos. La idea de luchar por Dios y obtener el perdón de los pecados atrajo a personas de todas las clases sociales. La primera cruzada fue sorprendentemente exitosa. Contra todo pronóstico, los ejércitos cruzados lograron avanzar a través de Asia Menor y llegar a Tierra Santa. En 1099, Jerusalén fue conquistada por los cruzados, una victoria que conmocionó al mundo musulmán. La ciudad santa, después de siglos bajo dominio musulmán, volvía a estar en manos cristianas. Tras la conquista,
se estableció el Reino de Jerusalén, un estado cruzado fundado por los caballeros que decidieron permanecer en Tierra Santa. Este reino se convertiría en un foco de conflicto y ambición durante los siguientes 2 siglos. La decisión de permanecer en Tierra Santa, lejos de sus hogares y familias, plantea preguntas intrigantes sobre sus verdaderas motivaciones. ¿Qué los impulsó a quedarse? El verdadero misterio no reside en la conquista inicial, sino en lo que sucedió después. El viaje a Tierra Santa está lleno de secretos, implicando intriga y ocultamiento. Las traiciones y los conflictos internos entre los cruzados fueron constantes. La lucha por el poder y la ambición personal socavaron la unidad del Reino de Jerusalén. La búsqueda de riquezas invaluables, tesoros ocultos y el control de las rutas comerciales se convirtió en una obsesión para muchos. La fe, a menudo, se vio eclipsada por la codicia. La lucha por el poder entre los diferentes líderes cruzados fue implacable. Las alianzas se formaban y se rompían constantemente, creando un clima de inestabilidad y desconfianza. La búsqueda de riquezas materiales se convirtió en una motivación central para muchos cruzados. La oportunidad de obtener tierras, títulos y tesoros atrajo a aventureros de toda Europa. La defensa de la fe seguía siendo la justificación ideológica y religiosa de su presencia en Tierra Santa. Sin embargo, la ambición personal y la codicia a menudo se disfrazaban bajo el manto de la piedad. El Reino de Jerusalén se convirtió en un tapiz complejo de eventos, donde la fe, la ambición, la traición y la guerra se entrelazaban de manera inextricable. La historia de las cruzadas es mucho más que una simple guerra santa. Los invitamos a explorar los secretos ocultos de las cruzadas, a desentrañar las fuerzas que moldearon el destino del Reino de Jerusalén. Hay mucho más en esta historia de lo que se ve a simple vista. Más allá de la victoria inicial, se esconde una red de intrigas, ambiciones y traiciones que definieron la experiencia de los cruzados en Tierra Santa. ¿Qué secretos permanecen ocultos bajo las arenas del tiempo? El entrelazamiento de la fe y la realidad, la lucha entre el idealismo y la ambición, la complejidad de las relaciones entre los cruzados y las poblaciones locales. Todo esto contribuye a un relato fascinante y lleno de misterio. ¿Están listos para adentrarse en los secretos más oscuros de las cruzadas? La verdad los espera, pero solo aquellos que se atrevan a mirar más allá de la superficie la encontrarán. En el corazón del fervor religioso del siglo XII, una nueva orden nació. Era el año 1115, y Hugo de Pines, junto a Godofredo de Saint-Omer, fundaron lo que se conocería como la Orden del Temple. Su propósito inicial era simple pero crucial: proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. El camino era peligroso, lleno de bandidos y amenazas constantes. Pero la Orden del Temple pronto se transformó. De un pequeño grupo de protectores, se convirtieron en una fuerza militar poderosa y respetada en toda Europa. Su código de honor, basado en la pobreza, la obediencia y la castidad, les otorgó un aura de santidad. Este código los distinguía de otros guerreros de la época. Las donaciones comenzaron a fluir, impulsadas por la admiración y la creencia en su causa. La Orden del Temple pronto acumuló una riqueza considerable. Además de las donaciones, las conquistas en Tierra Santa también contribuyeron a su creciente fortuna. Su poder militar les permitía adquirir tierras y recursos. La riqueza de los templarios no se limitaba a bienes materiales. Se rumoreaba que poseían conocimientos secretos, transmitidos a través de generaciones. Se les atribuía el conocimiento de secretos ocultos, leyendas del Santo Grial y el Arca de la Alianza. Estos rumores alimentaban su mística y poder. Se decía que poseían mapas y documentos antiguos que contenían información valiosa. Estos documentos podrían revelar la ubicación de lugares sagrados. También se creía que estos documentos contenían información sobre objetos de poder, objetos que podrían cambiar el curso de la historia.
Esta información secreta les otorgaba una influencia política considerable. Reyes y nobles buscaban su consejo y apoyo. Su poder militar, combinado con su influencia política, les permitió ejercer un poder considerable en la Europa medieval. Eran una fuerza a tener en cuenta. Una teoría sugiere que escondieron sus riquezas en lugares secretos, esperando su reaparición en un momento oportuno. Un momento de necesidad. Otra teoría apunta a que la iglesia o la corona confiscaron sus tesoros. Pero, ¿desaparecieron realmente en las arcas reales? La verdad es que el destino de los tesoros templarios sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia. Un enigma que sigue fascinando a muchos. La leyenda de los templarios perdura hasta hoy, alimentando la imaginación de investigadores y aventureros. Su historia sigue viva. Investigadores y aventureros de todo el mundo se dedican a desentrañar el misterio de los templarios. La búsqueda continúa. Buscan pistas en documentos antiguos, esperando encontrar la clave que revele la verdad. Cada pergamino es una esperanza. También buscan pistas en ruinas medievales, explorando castillos y fortalezas en busca de rastros de la Orden del Temple. Cada piedra cuenta una historia. Incluso las leyendas populares son consideradas como posibles fuentes de información. La verdad podría estar escondida en un cuento antiguo. Cómo un pequeño grupo de 9 caballeros se convirtió en una de las órdenes militares más poderosas y misteriosas de la historia. En el corazón de la Tierra Santa, tras la Primera Cruzada, nació una orden que cambiaría el curso de la historia. La Orden de los Pobres Compañeros de Cristo del Templo de Salomón, más conocida como los Templarios. Su misión inicial era simple pero crucial: proteger a los peregrinos que viajaban a Jerusalén. Tras la reconquista de Jerusalén, las peregrinaciones europeas se intensificaron. Sin embargo, el camino era peligroso, lleno de bandidos y amenazas constantes. Los templarios surgieron como una respuesta a esta necesidad, ofreciendo seguridad y protección a los viajeros. Inicialmente, eran una pequeña y modesta milicia, lejos del poder y la riqueza que alcanzarían más tarde, pero su valentía y dedicación pronto llamarían la atención. A pesar de su reducido número, su impacto inicial desafió todas las expectativas. Hugo de Payens, un noble francés, fue el cerebro y el corazón detrás de la creación de la Orden Templaria. Su astucia y determinación como líder fueron fundamentales para el éxito inicial de la Orden. Él supo ver una necesidad y crear una solución innovadora. Hugo de Payens logró convencer al rey Balduino II de Jerusalén sobre la importancia de tener una orden de monjes guerreros. Balduino II, un líder pragmático, reconoció la utilidad de un grupo que combinaba la oración con la lucha. El rey Balduino II cedió a los templarios una parte de su palacio en Jerusalén. Esta cesión fue un punto de inflexión en la historia de la orden. La ubicación era estratégica, justo al lado de la mezquita de Al-Aqsa, que se creía que estaba construida sobre las ruinas del Templo de Salomón. Este lugar tenía un significado histórico profundo. Se creía que era el mismo lugar donde el rey Salomón había erigido su templo. De ahí el nombre de la orden: los Templarios, los guardianes del Templo de Salomón. Inicialmente, la orden estaba compuesta por solo 9 caballeros. Entre ellos destacaban Hugo de Payens y Godofredo de Saint-Omer, 2 líderes carismáticos y valientes. El arzobispo Guillermo de Tiro fue una de las fuentes principales que documentó los primeros años de la orden. A pesar de su reducido número, los templarios tuvieron un impacto desproporcionado en relación con su tamaño. Su reputación de valentía y dedicación se extendió rápidamente. El nombre de los templarios comenzó a resonar en toda Europa y Tierra Santa. Su disciplina y entrenamiento eran excepcionales. Cada caballero era un guerrero formidable, capaz de enfrentarse a enemigos mucho más numerosos. Esta combinación de fe y habilidad militar
los convirtió en una fuerza a tener en cuenta. El reconocimiento papal fue crucial para el crecimiento y la legitimidad de la Orden Templaria. En 1129, el Papa Honorio II aprobó oficialmente la orden en el Concilio de Troyes. Este reconocimiento les dio una base legal y religiosa sólida. La Regla Templaria, redactada por San Bernardo de Claraval, estableció las normas de vida y conducta de los caballeros. Esta regla combinaba elementos monásticos con deberes militares. Los templarios debían vivir en pobreza, castidad y obediencia. La regla templaria también regulaba su vestimenta, su alimentación y sus prácticas religiosas. Todo estaba diseñado para fortalecer su fe y su disciplina. Esta regla estricta y rigurosa fue clave para su éxito. Tras el reconocimiento papal, las donaciones comenzaron a fluir hacia la Orden Templaria. Reyes, nobles y personas comunes donaban tierras, dinero y propiedades. La orden se convirtió rápidamente en una de las instituciones más ricas de Europa. Estas donaciones permitieron a los templarios construir fortalezas, iglesias y hospitales. También les permitieron equipar a sus caballeros con las mejores armas y armaduras. Su riqueza se convirtió en un símbolo de su poder e influencia. La gestión eficiente de sus propiedades y la innovación en las prácticas financieras también contribuyeron a su riqueza. Los templarios desarrollaron un sistema bancario sofisticado que facilitaba las transacciones financieras a larga distancia. El sistema bancario templario fue una de las innovaciones más importantes de la orden. Los peregrinos podían depositar su dinero en una encomienda templaria en Europa y retirarlo en Tierra Santa. Esto eliminaba el riesgo de viajar con grandes sumas de dinero. Este sistema no solo beneficiaba a los peregrinos, sino que también generaba ingresos para la orden. Los templarios cobraban una comisión por sus servicios bancarios. Su sistema se extendió por toda Europa y Oriente Medio. El sistema bancario templario era tan confiable y eficiente que incluso los reyes y los nobles lo utilizaban. Los templarios se convirtieron en los banqueros de la realeza. Su influencia financiera creció exponencialmente. Los templarios desempeñaron un papel crucial en las cruzadas. Su valentía y habilidad militar eran legendarias. Participaron en las batallas más importantes y defendieron los territorios cristianos con ferocidad. Su presencia en el campo de batalla era un factor decisivo. Los templarios eran conocidos por su disciplina, su coraje y su determinación. Su lema, non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, reflejaba su devoción y su humildad. Las victorias templarias en las cruzadas aumentaron su prestigio y su influencia. Se convirtieron en héroes de la cristiandad. Su reputación de guerreros invencibles se extendió por todo el mundo conocido. Los templarios construyeron una red de fortalezas y castillos en toda Europa y Tierra Santa. Estas fortalezas servían como bases militares, centros administrativos y refugios para los peregrinos. Eran símbolos de su poder y su presencia. El crack de los caballeros en Siria es uno de los ejemplos más impresionantes de la arquitectura militar templaria. Esta fortaleza inexpugnable resistió numerosos asedios y se convirtió en un símbolo de la resistencia cristiana en Tierra Santa. Estas fortalezas no solo eran defensivas, sino también centros de actividad económica y social. Albergaban mercados, talleres y comunidades enteras. Los templarios eran mucho más que guerreros. Eran administradores y constructores. La caída de Acre en 1291 marcó el fin de la presencia cristiana en Tierra Santa. Los templarios, junto con otros órdenes militares, lucharon valientemente para defender la ciudad, pero fueron superados por las fuerzas musulmanas. Tras la caída de Acre, los templarios se vieron obligados a regresar a Europa. Su misión original había terminado, pero su poder y su riqueza los convirtieron en un objetivo para la envidia y la codicia.
El regreso a Europa marcó el comienzo de una nueva fase en la historia de los templarios, una fase marcada por la intriga, la conspiración y la tragedia. Su caída estaba a punto de comenzar. Los templarios fueron mucho más que guerreros. Fueron banqueros, constructores, administradores y defensores de la fe. Su impacto en la historia de Europa y Oriente Medio es innegable. ¿Qué secretos se ocultan tras la imagen de dos caballeros sobre un solo corcel? Un símbolo que ha desafiado la lógica y alimentado teorías durante siglos. Prepárense para adentrarnos en las sombras de la historia templaria, donde la verdad se disfraza de leyenda. El símbolo templario, dos caballeros compartiendo un caballo, se ha interpretado tradicionalmente como una representación de la humildad y la pobreza. Se suponía que reflejaba la vida austera que llevaban los miembros de la orden. Pero, ¿es esta la imagen completa? La realidad es que cada caballero templario tenía acceso a 3 caballos. Esta aparente contradicción levanta sospechas sobre la verdadera intención del símbolo. ¿Era realmente una declaración de pobreza o algo más profundo se escondía tras la fachada? Algunos historiadores sugieren que el emblema representa la dualidad inherente a la orden templaria. Eran monjes guerreros, hombres de fe y combatientes implacables. Esta doble naturaleza podría estar codificada en la imagen de los dos caballeros. Otra teoría apunta a la hermandad y la unidad como el significado central. Los templarios eran un cuerpo cohesionado, unidos por un propósito común. El símbolo podría ser una representación visual de esta fuerte conexión entre los miembros. Una interpretación más literal sugiere que el símbolo simplemente representa a los dos fundadores de la orden, Hugo de Payns y Godofredo de Saint-Omer. Esta explicación, aunque sencilla, no logra disipar la niebla de misterio que rodea a los templarios. ¿Por qué elegir esta imagen en particular? ¿Qué mensaje subliminal buscaban transmitir? La respuesta, como tantas otras en la historia templaria, permanece oculta bajo capas de secreto y especulación. ¿Podría el símbolo templario ser un código, una clave para desentrañar secretos aún mayores? Algunos teóricos de la conspiración creen que la imagen esconde información sobre la verdadera misión de los templarios. Se dice que la orden custodiaba reliquias sagradas y conocimientos ancestrales. ¿Podría el símbolo ser un mapa? ¿Una guía para encontrar estos tesoros perdidos? La búsqueda de la verdad templaria nos lleva por caminos inexplorados. La Orden del Temple fue abruptamente suprimida en el siglo XIV, acusada de herejía y otros crímenes. Muchos templarios fueron arrestados, torturados y ejecutados. Sus riquezas fueron confiscadas. ¿Qué secretos se llevaron a la tumba? ¿Qué conocimiento se perdió para siempre? El legado de los templarios sigue vivo en la imaginación popular, alimentando teorías y conspiraciones que desafían la historia oficial. El símbolo de los dos caballeros en un caballo sigue siendo un enigma fascinante. Su significado exacto puede que nunca se conozca con certeza, pero su poder para inspirar la curiosidad y la investigación es innegable. ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees que representa este símbolo? ¿Qué secretos crees que los templarios se llevaron consigo? La verdad está ahí fuera, esperando ser descubierta. La historia de los templarios es un laberinto de secretos y misterios. Te invitamos a unirte a la búsqueda de la verdad. Investiga, analiza, cuestiona. Comparte tus teorías y hallazgos con la comunidad. Suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre conspiraciones históricas. Deja un comentario con tu interpretación del símbolo templario. La verdad está ahí fuera y juntos podemos encontrarla. En 1127, los templarios se enfrentaron a un desafío crucial: obtener el reconocimiento oficial de la Iglesia. Hugo de Payns, el visionario líder, junto con otros miembros clave, emprendieron un viaje audaz a través de Europa. Su misión era clara:
convencer al mundo de la legitimidad y la necesidad de su orden. Durante casi 2 años, recorrieron Francia, Inglaterra y Flandes, enfrentándose a la incredulidad y el escepticismo. La idea de un monje guerrero era radical, casi herética para la sociedad medieval. Sin embargo, su fervor y su convicción comenzaron a ganar corazones y mentes. Poco a poco, el apoyo y las donaciones comenzaron a fluir. La gente, impresionada por su dedicación y su noble causa, se unió a su causa. Los templarios demostraron que eran más que simples guerreros. Eran hombres de fe, dispuestos a defender a los peregrinos y a proteger los lugares sagrados. El año 1129 marcó un punto de inflexión en la historia de la Orden del Temple. Hugo de Payns tuvo la oportunidad de participar en el Concilio de Troyes, un evento trascendental que cambiaría el destino de la Orden para siempre. Este concilio reunió a las figuras más influyentes de la Iglesia, incluyendo obispos, abades y cardenales. En este escenario imponente, Hugo de Payns presentó su caso con pasión y elocuencia. Explicó la misión de la Orden, su compromiso con la protección de los peregrinos y su dedicación a la defensa de los lugares sagrados. Su discurso resonó en los corazones de los presentes. Después de intensos debates y deliberaciones, la Iglesia tomó una decisión histórica. La Orden del Temple fue oficialmente reconocida. Así nació la Orden del Temple. Un momento de júbilo y celebración inundó a los templarios, quienes vieron sus esfuerzos recompensados. El reconocimiento oficial de la Iglesia tuvo un impacto profundo en la Orden del Temple. De la noche a la mañana, pasaron de ser un pequeño grupo de guerreros a una fuerza poderosa y respetada en toda Europa. Este reconocimiento les abrió las puertas a nuevas oportunidades y recursos. Las donaciones comenzaron a llegar en abundancia. Reyes, nobles y personas comunes ofrecieron tierras, dinero y apoyo a la orden. Los templarios se convirtieron en una de las instituciones más ricas y poderosas de la época. Su influencia se extendió por toda Europa y Tierra Santa. Con el poder y la riqueza vino la expansión. Los templarios establecieron encomiendas en toda Europa, centros administrativos y militares que servían como base para sus operaciones. Su red se extendió rápidamente, conectando ciudades y países en una vasta red de poder e influencia. La Orden del Temple se consolidó como una fuerza imparable en la Edad Media. Su poder e influencia se extendieron por toda Europa y Tierra Santa. Se convirtieron en banqueros, constructores, agricultores y guerreros, desempeñando un papel crucial en la economía y la política de la época. ¿Alguna vez te has preguntado qué impulsó a miles de hombres a abandonar sus vidas y unirse a una orden militar religiosa en la Edad Media? La respuesta es tan fascinante como la propia historia de los templarios. La principal atracción para unirse a la Orden del Temple era la promesa de un futuro glorioso. Imaginen un mundo donde la guerra no solo es un deber, sino también un camino directo al cielo. Luchar en nombre de la cristiandad en la Guerra Santa era visto como un acto de suprema devoción. Cada batalla, cada victoria, acercaba al guerrero a la gracia divina. Pero la promesa más seductora era, sin duda, el perdón de los pecados. La seguridad del perdón divino era un bálsamo para las almas atormentadas por la culpa. La promesa de la vida eterna en el paraíso, un lugar de paz y felicidad sin fin, era el premio final. Esta visión celestial era un poderoso incentivo para enfrentar la muerte en el campo de batalla. El impacto de esta promesa fue colosal. Atrajo a hombres de todas las clases sociales, impulsados por la esperanza de redención y la promesa de la vida eterna. La atracción era dual: el perdón divino y la posibilidad de una vida mejor, tanto espiritual como materialmente. Una combinación irresistible para muchos en una época de incertidumbre y conflicto. Esta oferta era demasiado buena para rechazarla.
La promesa del perdón y el paraíso era un imán que atraía a hombres valientes y desesperados por igual. Más allá de las promesas espirituales, la Orden del Temple ofrecía una estabilidad material que era muy atractiva en la Edad Media. En un mundo donde la supervivencia era una lucha diaria, la Orden ofrecía seguridad. El alojamiento estaba garantizado. Los templarios tenían sus propios cuarteles, proporcionando un refugio seguro y estable para sus miembros. La comida también estaba asegurada. La Orden se encargaba de suministrar alimentos a sus miembros, liberándolos de la preocupación constante por la subsistencia. Pero quizás lo más importante era la integración en una comunidad unida. Los templarios formaban un lazo fraternal, apoyándose mutuamente en tiempos de guerra y paz. Este sentido de pertenencia y seguridad era un imán para guerreros que buscaban un propósito mayor en la vida. La Orden les ofrecía un lugar donde podían usar sus habilidades en beneficio de la cristiandad. También era atractivo para campesinos que buscaban escapar de la pobreza y la opresión. La Orden les ofrecía una oportunidad de ascender socialmente y encontrar una vida mejor. Unirse a la Orden del Temple no era tarea fácil. Existían requisitos específicos que los aspirantes debían cumplir para ser aceptados. La edad mínima para unirse era de 18 años. Se requería cierta madurez y experiencia para poder soportar las rigurosidades de la vida templaria. La buena condición física era esencial. Los templarios eran guerreros y debían estar en forma para luchar en el campo de batalla. La estabilidad mental también era un factor importante. La Orden buscaba hombres equilibrados y capaces de tomar decisiones racionales bajo presión. La ausencia de deudas era un requisito crucial. La Orden no quería verse involucrada en los problemas financieros de sus miembros. El origen social no era un impedimento. Tanto nobles como campesinos podían unirse a la Orden, siempre y cuando cumplieran con los demás requisitos. Esta apertura social era una de las características distintivas de la Orden del Temple. Atraía a hombres de todas las clases sociales, unidos por un propósito común. La Orden del Temple tenía una jerarquía bien definida, con roles específicos para cada miembro. Esta estructura organizativa era fundamental para su éxito militar y administrativo. Los caballeros templarios ocupaban la cima de la jerarquía. Eran los guerreros de élite de la Orden, encargados de liderar las batallas y proteger los santos lugares. Solo los nobles podían ser caballeros templarios. Su linaje y experiencia militar los hacían ideales para este rol de liderazgo. Su vestimenta era distintiva, una bata blanca adornada con una cruz roja. El blanco simbolizaba la pureza y la castidad, mientras que la cruz roja representaba el martirio y la sangre de Cristo. Los hermanos sargentos formaban la base de la fuerza militar de la Orden. Eran reclutados principalmente entre los campesinos, y su valentía y habilidad en el combate eran invaluables. A diferencia de los caballeros, los hermanos sargentos vestían una bata marrón o negra. Su rol era fundamental para el éxito de la Orden en el campo de batalla. Además de los caballeros y los sargentos, la Orden también contaba con otros miembros. Estos incluían mercenarios, arqueros y otros soldados contratados para complementar su fuerza militar. También había sirvientes y personal de apoyo que se encargaban de las tareas administrativas y logísticas de la Orden. Su trabajo era esencial para mantener la Orden en funcionamiento. La Orden del Temple era una fuerza militar formidable, capaz de defender la cristiandad en Tierra Santa y más allá. Su disciplina, entrenamiento y recursos la convertían en una de las organizaciones más poderosas de la Edad Media. El número de caballeros templarios nunca superó los 2000. Sin embargo, su impacto en el campo de batalla era mucho mayor de lo que su número podría sugerir. El tamaño total del ejército templario era 10 veces más grande que el número de caballeros. Esto incluía a los hermanos sargentos, mercenarios y sirvientes que apoyaban a los caballeros en la batalla.
La composición del ejército templario era diversa, pero todos sus miembros estaban unidos por un objetivo común: defender la cristiandad y proteger los santos lugares. Esta fuerza militar formidable era capaz de defender la cristiandad contra los enemigos del Islam. Su valentía y determinación eran legendarias. Además de su poder militar, la Orden del Temple también ejercía una considerable influencia política en Europa. Sus vastas riquezas y conexiones con la nobleza les daban acceso a los círculos de poder. Esta influencia política les permitía defender sus intereses y promover sus objetivos. La Orden del Temple era una fuerza a tener en cuenta en la política europea. La Orden del Temple nació con un propósito noble: proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Un puñado de caballeros, movidos por la fe y el deseo de servir, se unieron para ofrecer seguridad en un territorio peligroso. El Concilio de Troyes, en 1129, marcó un antes y un después en la historia templaria. Este concilio reconoció oficialmente a la orden, dándole legitimidad y abriendo las puertas a un crecimiento sin precedentes. Las bulas papales fueron cruciales para la expansión de los privilegios templarios. Estos documentos pontificios les otorgaban derechos especiales y los eximían de ciertas obligaciones, consolidando su poder. Una de las claves del éxito templario fue su autonomía operativa. Bajo la autoridad directa del Papa, la orden podía actuar con independencia, sin la interferencia de reyes o señores locales. La capacidad de recaudar donaciones fue fundamental para financiar las actividades templarias. Nobles, reyes y personas comunes contribuían generosamente, reconociendo la importancia de su labor. Con los recursos obtenidos, los templarios construyeron iglesias y fortalezas propias. Estas estructuras no solo servían como centros de culto y defensa, sino también como símbolos de su creciente poder. La independencia de los reyes locales fue una característica distintiva de la Orden del Temple. No estaban sujetos a la autoridad de los monarcas, lo que les permitía actuar con libertad y defender sus intereses. De manera similar, los templarios eran independientes de los obispados locales. Esto les evitaba la injerencia de las autoridades eclesiásticas y les permitía gestionar sus asuntos religiosos con autonomía. Esta independencia generó fricciones con los monarcas. Los reyes veían con recelo el poder de una orden que no les rendía cuentas y que podía desafiar su autoridad. También surgieron fricciones con los eclesiásticos. Los obispos y otros líderes religiosos se sentían amenazados por la autonomía templaria y su capacidad para competir por recursos y fieles. El resentimiento por el creciente poder templario era palpable en muchos sectores de la sociedad. Nobles, clérigos y reyes veían con envidia la riqueza y la influencia de la orden. La preocupación por la independencia templaria era constante. Muchos temían que la orden se convirtiera en una fuerza incontrolable, capaz de desafiar el orden establecido. La protección papal fue un factor clave en el ascenso templario. El apoyo de los pontífices les brindaba legitimidad, protección y recursos, permitiéndoles crecer y prosperar. Su utilidad en las cruzadas era innegable. Los templarios eran guerreros valientes y experimentados, que desempeñaron un papel crucial en la defensa de los territorios cristianos en Tierra Santa. Además de su labor militar, los templarios se destacaron como banqueros. En una época donde los bancos eran escasos, ofrecían servicios financieros esenciales para el comercio y la economía. La escasez de bancos en la época medieval hizo que los servicios templarios fueran muy demandados. Comerciantes, nobles y reyes confiaban en ellos para gestionar sus finanzas. Los templarios manejaban grandes sumas de dinero, provenientes de donaciones, impuestos y actividades comerciales. Su experiencia en la gestión financiera les permitió acumular una gran riqueza. Ofrecían una amplia gama de servicios financieros, incluyendo depósitos, préstamos y transferencias de dinero. Su red de fortalezas y encomiendas facilitaba las transacciones a larga distancia.
Los pobres compañeros de Cristo, como se les conocía originalmente, se convirtieron en los primeros banqueros internacionales. Su sistema financiero innovador revolucionó el comercio y la economía de la época. La autonomía operativa fue un factor determinante en el éxito templario. Les permitía actuar con independencia, tomar decisiones rápidas y adaptarse a las circunstancias cambiantes. La independencia financiera les daba la libertad de perseguir sus objetivos sin depender de la voluntad de reyes o nobles. Podían financiar sus propias actividades y construir su propio imperio. La protección papal les brindaba seguridad y legitimidad. El apoyo de los pontífices les permitía desafiar a reyes y obispos y defender sus intereses con firmeza. Su importancia estratégica en las cruzadas les daba un papel central en la defensa de la cristiandad. Su valentía y experiencia militar los convertían en aliados indispensables para los reyes y nobles cristianos. El control de servicios bancarios esenciales les daba un poder económico considerable. Podían influir en el comercio, la política y la economía de la época, consolidando su posición. Su infraestructura propia, con iglesias y fortalezas, les daba una base sólida para operar y expandirse. Estas estructuras servían como centros de poder, defensa y administración. El resentimiento por la independencia templaria fue creciendo con el tiempo. Reyes y nobles veían con recelo su autonomía y su capacidad para desafiar su autoridad. El temor al creciente poder templario se extendió por toda Europa. Muchos temían que la orden se convirtiera en una fuerza incontrolable, capaz de derrocar a reyes y papas. Las fricciones con las autoridades locales eran cada vez más frecuentes. Los templarios chocaban con obispos, nobles y funcionarios reales, generando conflictos y tensiones. La percepción de amenaza a monarcas y eclesiásticos se intensificó con el tiempo. Los reyes veían a los templarios como rivales, mientras que los obispos temían su influencia sobre los fieles. La riqueza templaria se convirtió en un factor de envidia y desconfianza. Muchos codiciaban sus tesoros y buscaban la manera de apropiarse de ellos. La paradoja de ser reverenciados y temidos marcó el destino de la orden. Su poder y riqueza los convirtieron en blanco de la envidia y la conspiración, allanando el camino para su trágico final. La Orden del Temple nació en el turbulento contexto de las Cruzadas, un periodo de fervor religioso y conflicto bélico en Tierra Santa. Inicialmente, su propósito era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Jerusalén. Sin embargo, lo que comenzó como una modesta misión de escolta, pronto se transformó en algo mucho más grande. La orden experimentó un crecimiento exponencial en riqueza y poder, impulsado por una combinación de factores. El fervor religioso de la época actuó como un catalizador inicial, atrayendo a numerosos nobles y caballeros que deseaban servir a Dios y obtener la salvación a través de la lucha contra los infieles. Las victorias militares de los templarios en Tierra Santa no solo les ganaron prestigio, sino que también actuaron como un imán para las donaciones. Reyes, nobles y personas comunes contribuían generosamente a la causa templaria. La fama de sus acciones heroicas y su reputación de valentía atrajeron legados testamentarios. Muchos, al acercarse la muerte, dejaban sus posesiones a la orden, buscando asegurar su lugar en el cielo. La orden acumuló una vasta cantidad de bienes materiales diversos, que iban desde alimentos y provisiones hasta armas y equipamiento militar de última generación. Los caballos eran un bien especialmente valioso, tanto para la guerra como para el transporte. Los templarios criaban y entrenaban caballos de gran calidad, convirtiéndose en una potencia ecuestre. Las tierras se convirtieron en la base de su patrimonio. Adquirieron vastas extensiones de terreno en toda Europa y Tierra Santa, que les proporcionaban recursos y rentas. Además, gozaban de privilegios fiscales que los eximían de impuestos en muchos territorios. Esta ventaja les permitió consolidar su posición económica y acumular aún más riqueza.
La influencia de los templarios se expandió rápidamente por toda Europa, estableciendo encomiendas y fortalezas en numerosos países. Su presencia se sentía desde Inglaterra hasta España y desde Francia hasta Italia. La orden se dedicó a la adquisición estratégica de propiedades, buscando ubicaciones clave que les permitieran controlar rutas comerciales y asegurar el suministro de recursos. Realizaban ventas e intercambios de tierras para optimizar la rentabilidad de sus posesiones. Buscaban concentrar sus propiedades en áreas donde pudieran obtener el máximo beneficio. Invirtieron en bienes generadores de ingresos, como viñedos para la producción de vino, molinos para la molienda de granos y granjas para la producción agrícola. Llegaron incluso a adquirir pueblos enteros, convirtiéndose en señores feudales con poder sobre la vida y la hacienda de sus habitantes. Esta diversificación de sus inversiones les permitió generar ingresos continuos y diversificados, protegiéndolos de las fluctuaciones económicas y asegurando su prosperidad a largo plazo. Para el año 1300, la Orden del Temple había construido un vasto imperio de propiedades que se extendía por toda Europa y Tierra Santa. Su riqueza era inmensa y su poder militar considerable. Sus propiedades gozaban de exenciones fiscales en muchos territorios, lo que les permitía acumular aún más riqueza y consolidar su posición económica. Su poder militar era significativo, contando con un ejército bien entrenado y equipado que podía desafiar a los ejércitos de muchos reyes y nobles. Su influencia política era considerable, siendo consultados por reyes y papas en asuntos de Estado y participando activamente en la política europea. En su apogeo, la Orden del Temple se había convertido en una fuerza formidable en la Europa medieval, un poder económico, militar y político que desafiaba a las estructuras tradicionales de poder. Los caballeros templarios son recordados principalmente por su destreza militar durante las cruzadas. Su valentía y disciplina en el campo de batalla los convirtieron en una fuerza temible. Pero su historia esconde un capítulo fascinante. Fueron pioneros en el desarrollo del sistema bancario europeo. Esta faceta, a menudo eclipsada por su fama guerrera, es crucial para entender su verdadero poder e influencia. Su riqueza inicial provino de la propiedad de vastas extensiones de tierra. Estas tierras, donadas por nobles y reyes agradecidos, generaban ingresos constantes a través de la agricultura y el comercio. Sin embargo, su verdadera innovación residió en la creación de un sistema bancario sin precedentes. Este sistema revolucionó la forma en que se gestionaba el dinero en la Edad Media. El viaje en la Edad Media era una empresa peligrosa y llena de incertidumbre. Los caminos eran inseguros, plagados de bandidos y peligros naturales. Transportar grandes sumas de dinero era especialmente arriesgado. Los viajeros eran vulnerables a robos y asaltos, lo que hacía que el comercio y las peregrinaciones fueran extremadamente difíciles. La vulnerabilidad a lo largo de las rutas comerciales era una constante amenaza. Los comerciantes y peregrinos necesitaban una forma segura de proteger sus bienes y su dinero. Los templarios supieron capitalizar la vulnerabilidad de los viajeros. Reconocieron la necesidad de un sistema seguro para transportar y gestionar el dinero. Establecieron una red de fortalezas estratégicamente ubicadas a lo largo de las principales rutas de peregrinación y comercio. Estas fortalezas se convirtieron en puntos clave de su sistema bancario. Estas fortalezas servían como refugios seguros para los viajeros, ofrecían protección contra bandidos y otros peligros, además de servicios financieros. Los viajeros podían depositar sus fondos en estas fortalezas, sabiendo que estarían seguros bajo la protección de los templarios. Este fue el primer paso hacia la creación de un sistema bancario moderno. Los peregrinos podían depositar dinero en su ciudad de origen antes de emprender su viaje. Este depósito les permitía evitar llevar grandes sumas de dinero en efectivo. A cambio, recibían una carta de crédito sellada, un documento que certificaba la cantidad de dinero depositada.
Esta carta era su garantía de que podrían acceder a sus fondos en su destino. Al llegar a su destino, podían retirar los fondos en moneda local. Este servicio eliminaba la necesidad de cambiar divisas y reducía el riesgo de ser estafado. Los destinos más comunes incluían Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. Los templarios facilitaban los viajes a estos importantes centros religiosos. Este sistema proporcionaba seguridad y conveniencia a los viajeros. Les permitía concentrarse en su peregrinación o comercio, sin preocuparse por la seguridad de su dinero. Los templarios se convirtieron en los primeros verdaderos banqueros de Europa. Su sistema de cartas de crédito fue una innovación revolucionaria que transformó la forma en que se gestionaba el dinero. Los servicios de los templarios se extendieron rápidamente más allá de los peregrinos. Su reputación de seguridad y eficiencia atrajo a una clientela diversa. Los comerciantes buscaban la experiencia financiera de los templarios para facilitar sus transacciones comerciales. Los templarios les ofrecían préstamos y servicios de cambio de divisas. Los nobles también buscaban la experiencia financiera de los templarios para gestionar sus vastas fortunas. Los templarios les ofrecían servicios de custodia y gestión de activos. Incluso los reyes buscaban la experiencia financiera de los templarios. Los templarios les ofrecían préstamos para financiar sus guerras y proyectos de construcción. Los reyes confiaban sus tesoros a los templarios para su custodia. La seguridad y la discreción de los templarios eran incomparables. También buscaban préstamos de los templarios para financiar sus ambiciones políticas y militares. Los templarios se convirtieron en una fuente crucial de financiación para las monarquías europeas. La afluencia constante de fondos solidificó el dominio financiero de los templarios. Su riqueza creció exponencialmente, convirtiéndolos en una de las instituciones más ricas de Europa. Se convirtieron en una fuerza poderosa en la economía europea. Su influencia se extendió a todos los niveles de la sociedad, desde los campesinos hasta los reyes. El sistema bancario de los templarios revolucionó las finanzas medievales. Ofreció una forma segura y eficiente de gestionar la riqueza, impulsando el comercio y el desarrollo económico. Ofrecieron una forma segura y eficiente de gestionar la riqueza. Su sistema de cartas de crédito eliminó la necesidad de transportar grandes sumas de dinero en efectivo, reduciendo el riesgo de robo y facilitando el comercio. Sentaron las bases para el sistema bancario moderno. Su innovación y visión sentaron las bases para las instituciones financieras que conocemos hoy en día. Fueron una fuerza fundamental en el desarrollo del comercio europeo. Su sistema bancario facilitó el intercambio de bienes y servicios, impulsando el crecimiento económico y la prosperidad. Su innovación fue mucho más innovadora para la época. Su visión y su capacidad para adaptarse a las necesidades del mercado los convirtieron en los pioneros de la banca moderna. En 1153, durante el asalto a Ascalón, la impetuosidad de algunos templarios condujo a una masacre. Más de 40 caballeros perdieron la vida en un ataque precipitado, desoyendo las órdenes del rey Balduino III. Sus cuerpos decapitados, exhibidos como trofeos, fueron un crudo recordatorio de su vulnerabilidad. La batalla de los Cuernos de Hattin, en 1187, fue un punto de inflexión catastrófico. Saladino, con su genio militar, infligió una derrota aplastante a los cruzados, diezmando las filas templarias. Cerca de 230 templarios fueron capturados y decapitados, un golpe devastador para la orden. Saladino, consciente del valor estratégico de un gran maestre, perdonó la vida a Gerard de Ridefort, con la esperanza de manipular el futuro liderazgo templario. En 1291, la caída de San Juan de Acre resonó como un golpe de muerte para la presencia cristiana en Tierra Santa. Los templarios, pilares de la defensa, se vieron obligados a replegarse. Trasladaron su sede a Chipre, un último intento desesperado por mantener viva la llama de su misión. Sin embargo, la realidad era ineludible. La Tierra Santa estaba perdida.
La orden había nacido para proteger a los peregrinos y defender los santos lugares. Sin Tierra Santa, su propósito original se desvaneció como arena entre los dedos. La pérdida de Tierra Santa no fue solo un revés militar, sino una herida profunda en el alma de la orden. La misión que los había definido durante siglos se había esfumado. Esta crisis existencial generó tensiones internas y divisiones. Algunos templarios abogaban por una nueva misión, mientras que otros se aferraban al pasado. Tras las derrotas en Tierra Santa, los templarios regresaron a sus monasterios en Europa Occidental. Sin embargo, la percepción sobre ellos había cambiado drásticamente. Ya no eran vistos como héroes religiosos. Ahora se les consideraba señores orgullosos y codiciosos. Vivían en un lujo ostentoso y su poder parecía desbordar los límites establecidos por la Iglesia. A pesar de su voto de pobreza, algunos templarios vivían con un lujo que contradecía su misión original. La riqueza de la orden seguía fluyendo, sin un fin claro al que destinarla. La fuerza militar de los templarios era considerable. Contaban con 15.000 efectivos, incluyendo 1.500 caballeros altamente entrenados. Este poder militar solo respondía ante el Papa. Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso, no podía permitir la creciente influencia de los templarios. Limitaba su propio poder sobre Francia. Algunos historiadores sostienen que Felipe estaba fuertemente endeudado con los templarios. Esto solo incrementaba su rencor y su deseo de controlar la orden. Felipe IV necesitaba una justificación para atacar a los templarios. La solución fue acusarlos de herejía, un crimen castigado con la muerte y la confiscación de bienes. Las acusaciones eran escandalosas: negación de Cristo, escupir sobre la cruz, adoración de ídolos y prácticas homosexuales. La opinión pública se volvió rápidamente en contra de los templarios. En la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, Felipe IV ordenó el arresto masivo de todos los templarios en Francia. Fue una operación coordinada y sorpresiva. Bajo tortura, muchos templarios confesaron los crímenes de los que se les acusaba. Estas confesiones, obtenidas bajo coacción, fueron utilizadas como prueba en su contra. El juicio contra los templarios fue un proceso largo y controvertido. El Papa Clemente V, presionado por Felipe IV, finalmente disolvió la Orden del Temple en 1312. Aunque la orden fue disuelta, muchos templarios fueron quemados en la hoguera. Jacques de Molay, el último gran maestre, fue uno de ellos. Todo comenzó con un hombre, Esquier de Floyrand, un ex convicto. En prisión, escuchó rumores sobre ritos secretos templarios. Estos ritos, según los rumores, incluían la negación de Cristo y actos de sodomía, acusaciones graves que sacudieron los cimientos de la cristiandad. Floyrand intentó convencer al rey de Aragón, pero sin éxito. Fue en Francia donde encontró un terreno fértil para sus acusaciones. Guillermo de Nogaret, asesor del rey Felipe IV, vio una oportunidad en estas acusaciones, una oportunidad para atacar a los templarios. Nogaret pagó a Floyrand para difundir los rumores, una estrategia maquiavélica para desacreditar a la orden. Felipe IV necesitaba el apoyo del Papa Clemente V, quien era francés. La implicación del Papa era crucial para proceder contra los templarios. Felipe IV logró que Clemente V se involucrara en la investigación. El Papa, presionado, accedió a investigar las acusaciones. La Orden del Temple, poderosa y rica, se convirtió en el blanco de una investigación papal. Su destino pendía de un hilo. La investigación desde el principio estuvo viciada por la influencia de Felipe IV. La justicia parecía estar comprometida. En 1307, Felipe IV ordenó el arresto masivo de los templarios en Francia, un golpe devastador para la orden. Bajo tortura, muchos templarios confesaron los crímenes de los que se les acusaba, confesiones obtenidas bajo coacción. Estas confesiones, aunque dudosas, fueron utilizadas como prueba para condenar a la orden.
La verdad se diluía en medio del terror. El juicio contra los templarios fue un espectáculo público, un juicio donde la inocencia era difícil de probar. En 1312, el Papa Clemente V disolvió la Orden del Temple, un golpe final para una orden que había sido poderosa. Los bienes de los templarios fueron confiscados, en gran parte por la corona francesa, un botín valioso que alimentó las arcas reales. En las llamas de la hoguera, Jacques de Molay, último gran maestre de los templarios, clamó su inocencia. Sus palabras, recogidas por Godofredo de París, resonaron con una fuerza profética. Dios sabe quién está equivocado, quién ha pecado. ¡Ay! Pronto vendrán los que nos condenaron injustamente. Dios vengará nuestra muerte, fueron sus últimas palabras. Un grito de justicia que trascendería su propia muerte. Estas palabras no solo fueron un testamento de su fe, sino la semilla de una leyenda que germinaría con el tiempo. Un eco de venganza que perseguiría a sus verdugos. La leyenda cuenta que Molay, consumido por el fuego, lanzó una maldición sobre sus verdugos. Una condena que se extendería por 13 generaciones. «Todos seréis malditos hasta la 13ª generación», habría gritado según la creencia popular. Una maldición que, aunque sin sustento histórico, encontró eco en los eventos posteriores. La coincidencia de las muertes de sus acusadores alimentó la creencia en la maldición. ¿Simple azar o intervención divina? La pregunta persiste. Un mes después de la ejecución de Molay, el Papa Clemente V, artífice de la disolución de la orden, falleció. Se cree que murió a causa de un cáncer intestinal. Guillermo de Nogaret, el consejero real que instigó el proceso contra los templarios, murió un año antes. Su muerte, aunque natural, se interpretó como un presagio. Pero la muerte más impactante fue la de Felipe IV el Hermoso, rey de Francia. Su caída del caballo durante una cacería, 8 meses después de la ejecución de Molay, selló la leyenda. ¿Fueron estas muertes una simple coincidencia o la ejecución de una maldición? La historia nos presenta los hechos, pero la interpretación queda a criterio de cada uno. ¿Fue el destino quien se encargó de vengar la injusticia cometida contra los templarios? ¿O simplemente una serie de eventos desafortunados? La leyenda de la maldición templaria sigue viva, alimentada por la incertidumbre y el misterio. Un recordatorio de que la historia, a veces, se escribe con sangre y profecías. Más allá de la leyenda, la caída de los templarios es un capítulo oscuro en la historia. Un ejemplo de cómo el poder y la ambición pueden corromper la justicia. Su historia nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del poder y la importancia de la verdad. Un legado que sigue inspirando debates y estudios. ¿Lograron escapar los templarios con una flota cargada de tesoros antes de su caída? La leyenda de la flota templaria de escape es una de las más fascinantes y controvertidas de la historia. La leyenda de la flota templaria de escape se basa principalmente en rumores y relatos dispersos que surgieron mucho después de la disolución de la orden. Estas historias, a menudo adornadas con el tiempo, sugieren que los templarios, anticipando su inminente persecución, organizaron una flota secreta para transportar sus riquezas y miembros a lugares seguros. Sin embargo, es crucial destacar que no existen documentos o registros contemporáneos que confirmen la existencia de esta flota. La ausencia de pruebas documentales sólidas plantea serias dudas sobre la veracidad de la leyenda. La Rochelle, un importante puerto controlado por los templarios, juega un papel central en la leyenda. Su importancia estratégica y su conexión con la orden alimentaron la especulación sobre su posible uso como punto de partida para la supuesta flota de escape. A pesar de la persistencia de la leyenda, no hay pruebas concretas de que una flota templaria haya zarpado de La Rochelle o de cualquier otro puerto. Los archivos históricos no contienen registros de una partida masiva de barcos templarios.
Tampoco existen registros de barcos templarios siendo capturados en el mar con grandes cantidades de tesoros. Si una flota de escape hubiera existido, es razonable esperar que al menos algunos barcos hubieran sido interceptados por las autoridades. La leyenda a menudo se entrelaza con la teoría de que los templarios transportaron oro desde América antes del descubrimiento oficial de Colón. Sin embargo, no hay evidencia creíble que respalde esta afirmación. La riqueza de los templarios provenía principalmente de donaciones, actividades bancarias y la gestión de vastas propiedades en Europa y el Medio Oriente. No hay indicios de que tuvieran acceso a fuentes de oro americanas. Mantener en secreto la existencia y la operación de una flota de escape de tal magnitud habría sido extremadamente difícil. La logística involucrada, el número de personas necesarias y el riesgo de filtraciones habrían hecho que la tarea fuera casi imposible. Incluso si los líderes templarios hubieran logrado mantener el secreto inicialmente, es probable que algunos miembros renegados, tentados por la recompensa, hubieran revelado la verdad a las autoridades a cambio de dinero o protección. La escala del supuesto tesoro que se transportaba en la flota hace que el mantenimiento del secreto sea aún más improbable. La codicia y la ambición habrían motivado a muchos a romper el silencio. Además, la estructura interna de la Orden Templaria, con sus diferentes rangos y niveles de conocimiento, habría dificultado la planificación y ejecución de un escape secreto a gran escala. La Rochelle era, sin duda, un puerto de gran importancia para los templarios. Su control sobre este puerto estratégico les proporcionaba acceso al comercio marítimo y les permitía proyectar su influencia en la región. La Rochelle era uno de los puertos más importantes para la Orden en el Atlántico. Su ubicación estratégica y sus instalaciones portuarias la convertían en un centro clave para sus operaciones. Este hecho, combinado con la leyenda de la flota de escape, contribuye a la especulación sobre un posible plan de evacuación. La Rochelle se convierte en el escenario perfecto para la leyenda. La falta de evidencia de templarios siendo capturados en el mar con tesoros a menudo se utiliza como argumento a favor de la existencia de la flota de escape. Si no fueron capturados, ¿dónde están? Esta ausencia de capturas alimenta aún más la leyenda, sugiriendo que la flota logró escapar sin ser detectada. La idea de una fuga exitosa es atractiva y mantiene viva la esperanza de que el tesoro templario aún exista. Sin embargo, es importante recordar que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El hecho de que no haya registros de capturas no significa necesariamente que la flota haya existido. La teoría de que los templarios trajeron oro de América antes de Colón carece de fundamento histórico. No hay evidencia arqueológica, documental o de otro tipo que respalde esta afirmación. Un viaje transatlántico en esa época, con la tecnología disponible, habría sido extremadamente complejo y peligroso. La logística de adquirir y transportar grandes cantidades de oro a través del Atlántico es improbable. Las condiciones climáticas, las corrientes marinas y la falta de mapas precisos habrían hecho que la travesía fuera extremadamente arriesgada. La probabilidad de éxito era muy baja. La leyenda de la flota templaria de escape sigue siendo una historia atractiva y llena de misterio. La idea de un tesoro oculto y una fuga audaz continúa fascinando a historiadores y entusiastas por igual. Sin embargo, es importante recordar que no existe evidencia histórica sólida que respalde la existencia de esta flota. La falta de pruebas documentales y la implausibilidad de mantener el secreto hacen que la teoría sea poco probable. Aunque la leyenda de la flota templaria de escape puede ser emocionante, es crucial basar nuestras conclusiones en la evidencia disponible. La historia, a menudo, es más compleja y menos romántica de lo que imaginamos. ¿Fue Cristóbal Colón un agente secreto de los templarios, navegando hacia América con un mapa secreto en busca de tesoros ocultos?
Acompáñanos en este viaje a través de la historia para desentrañar la verdad detrás de esta fascinante teoría. La imagen es icónica. Las carabelas de Colón surcando el Atlántico, con la cruz roja flameando en sus velas. Algunos sugieren que esta cruz no era simplemente un símbolo cristiano, sino una señal para aquellos que ya conocían el secreto. Los nativos americanos, supuestamente contactados por los templarios siglos antes. Esta teoría postula que Colón, consciente de este contacto previo, utilizó la cruz templaria como una llave, una forma de ganarse la confianza de los pueblos indígenas y facilitar su llegada al Nuevo Mundo. Una idea seductora, pero ¿hay evidencia que la respalde? Lamentablemente, la respuesta es no. No existen documentos históricos que confirmen que los templarios tuvieran conocimiento de la existencia de América antes de Colón. Tampoco hay pruebas de que Colón estuviera vinculado a la Orden del Temple, ni que utilizara la cruz templaria con la intención de comunicarse con los nativos americanos. El simbolismo en las velas de las carabelas es más probable que represente la conexión con la fe cristiana, la misión evangelizadora que acompañaba la expedición. La cruz era un símbolo omnipresente en la época, representando la autoridad de la corona española y la Iglesia católica. Es posible que la similitud entre la cruz de las velas y la cruz templaria sea una simple coincidencia. La cruz era un símbolo común en la iconografía medieval y renacentista, utilizado por diversas órdenes religiosas y entidades seculares. Sin embargo, la falta de evidencia no impide la especulación. Algunos argumentan que la verdadera historia se ha perdido o suprimido, que los documentos que probarían la conexión entre Colón y los templarios han sido ocultados deliberadamente. La fascinación por los templarios persiste, alimentada por novelas, películas y teorías conspirativas. Su misterioso final, sus supuestos tesoros ocultos y su influencia en la historia han capturado la imaginación popular durante siglos. La idea de que los templarios llegaron a América antes que Colón o que influyeron en su viaje es una extensión de este mito, una narrativa atractiva que desafía la historia oficial y nos invita a cuestionar lo que creemos saber. Es importante separar la fantasía de la realidad. Si bien la historia de los templarios es rica en misterio y aventura, no hay evidencia creíble que la vincule directamente con el viaje de Colón a América. La cruz en las velas de las carabelas era probablemente un símbolo religioso, no una señal secreta para los nativos americanos. La leyenda de Colón como agente templario es posiblemente una creación posterior. Al explorar estas teorías alternativas, es crucial basarnos en las evidencias disponibles. La historia está llena de interpretaciones y reinterpretaciones, pero es fundamental distinguir entre la especulación y los hechos comprobados. ¿Y si te dijera que Cristóbal Colón no fue el primer europeo en pisar América? ¿Y si los templarios, escapando de la persecución, hubieran encontrado refugio en el Nuevo Mundo? Prepárate para cuestionar la historia oficial. La leyenda del tesoro templario es tan antigua como la propia orden. Se dice que acumuló inmensas riquezas, pero ¿qué pasó con ellas tras su disolución? Algunos creen que parte de ese oro fue trasladado a América. ¿Podrían los templarios haber financiado secretamente los viajes de Colón, buscando un nuevo hogar lejos de la Inquisición? La idea es tentadora, alimentando la especulación sobre un pacto secreto. Observa las velas de las carabelas de Colón. ¿Ves la cruz? Algunos afirman que no es la cruz de la Orden de Cristo portuguesa, sino una cruz templaria encubierta. Este detalle, aparentemente insignificante, ha sido interpretado como una prueba de la influencia templaria en la expedición. ¿Una señal secreta para aquellos que sabían la verdad? Antes de su caída, los templarios poseían una poderosa flota. Se dice que, tras la orden de arresto, parte de esta flota desapareció misteriosamente de La Rochelle. ¿Pudieron estas naves cruzar el Atlántico, llevando consigo a los templarios y sus secretos? La posibilidad de una migración masiva es una pieza clave en esta teoría conspirativa.
Si los templarios llegaron a América, ¿cómo interactuaron con las poblaciones nativas? Algunos sugieren que establecieron alianzas, compartiendo conocimientos y tecnología. ¿Podrían ciertos símbolos y leyendas nativas contener vestigios de esta conexión templaria? La búsqueda de estas conexiones es un desafío fascinante. Es crucial distinguir entre evidencia sólida y mera especulación. Si bien las teorías son intrigantes, la falta de pruebas irrefutables las mantiene en el terreno de la hipótesis. La historia oficial rara vez revela todos los secretos. ¿Estamos dispuestos a desafiarla y buscar la verdad oculta tras el velo del tiempo? La leyenda de los templarios en América sigue siendo un misterio, un rompecabezas con piezas faltantes. Aunque la evidencia es escasa, la posibilidad de una conexión existe, alimentando nuestra imaginación. Los templarios han dejado un legado de enigmas que continúa capturando nuestra atención. ¿Escaparon realmente a América? La respuesta podría estar oculta en los archivos del tiempo. ¿Qué opinas? ¿Crees que los templarios influyeron en el descubrimiento de América o es solo una leyenda más? Comparte tus teorías y participa en el debate. Ahora, te invito a la acción. Investiga por tu cuenta, busca documentos históricos, analiza símbolos y comparte tus hallazgos en los comentarios. Suscríbete al canal para más misterios históricos y únete a la comunidad de buscadores de la verdad. Desafiemos juntos la historia oficial.